conclusión de este punto 772, ¿no?, que hemos estado exponiendo es que la Iglesia pues continúa ese misterio de desposorio de Cristo con la Iglesia, de Cristo con la humanidad. Si Cristo se ha unido con nosotros, ¿no?, en esa unión esponsal, y eso era un misterio, la Iglesia se convierte en misterio de la unión de Dios con los hombres. La Iglesia se convierte también como en esa humanidad en la que son carne de su carne y sangre de su sangre, la humanidad con Jesús. También así la Iglesia se convierte en ese misterio de unión de los hombres con Dios. Y continúa el punto 773. En la Iglesia, esta comunión de los hombres con Dios, por la caridad que no pasará jamás, es la finalidad que ordena todo lo que en ella es medio sacramental ligado a este mundo que pasa. Su estructura está totalmente ordenada a la santidad de los miembros de Cristo, y la santidad se aprecia en función del gran misterio en el que la esposa responde con el don del amor al don del esposo. María nos precede a todos en la santidad, que es el misterio de la Iglesia, como la esposa sin tacha ni arruga. Por eso la dimensión mariana de la Iglesia precede a su dimensión petrina. Bueno, explicando este punto, yo creo que hay aquí dos afirmaciones principales. Que todo en la Iglesia, el ser de la Iglesia, la razón de ser, ¿no?, de este misterio que es la Iglesia, que prolonga la humanidad de Jesucristo, la unión de Cristo con los hombres, la razón de ser de la Iglesia es hacer santos, es llevarnos a la santidad. Todo está ordenado, dice, a la caridad y a la santidad. ¿Para qué está la Iglesia? Pues la Iglesia está para esto, no está para otra cosa. La Iglesia está para hacer santos. Decía alguien con una imagen así un poco provocativa, ¿no? Pero bueno, se entiende. Le decía, la Iglesia es una fábrica de santos. Pues sí, la Iglesia está para hacer santos. La Iglesia está para ordenarnos a la caridad, al fin último para el que hemos sido creados. La Iglesia es una madre, una esposa de Cristo y por lo tanto una madre nuestra, que nos concibe en Cristo y concibe a sus hijos, los concibe a la gracia, a la vida de gracia, los gesta en su interior. Imaginémonos el ejemplo, ¿no?, de la maternidad. Ella concibe en Cristo, en la gracia de Cristo. Nos va gestando con buenos ejemplos, proponiéndonos los ejemplos de los santos. Nos concibe a la vida de gracia, nos gesta, nos amamanta con sus sacramentos y finalmente, al final de nuestras vidas, nos encomienda. Hay como un parto por el que la Iglesia nos da luz a la vida eterna. ¿Qué es un funeral? El funeral, que es el último adiós de la Iglesia a uno de sus hijos. La Iglesia que ha concebido a ese hijo en el bautismo, que lo ha gestado, que lo ha amamantado por los sacramentos, finalmente, al final de la vida, le encomienda a Dios. Y en el funeral lo que hace es encomendarle y ponerle en manos de Dios. Le da el parto definitivo a la vida eterna, después de haberle estado gestando a ese hijo pues durante toda su vida terrena. Finalmente, el último momento, la Iglesia le encomienda a Dios. Así pues, buenamente podemos decir, ¿no?, que el ser de la Iglesia se entiende de esta forma. La Iglesia engendra hijos para el cielo. Engendra hijos para el cielo. Esa es su razón de ser. Lo demás, bueno, pues aquí estamos perdiendo el tiempo, porque nos estamos preparando para la vida eterna, y todo tenemos que verlo en esta dimensión. Porque cuando uno pierde esta perspectiva y se pierde por el camino en detallitos, en tonterías, en fricciones, en que mira aquel cómo lo ha hecho, cómo lo ha dejado de hacer, pero hombre, pero si es que lo que no puede ser es que una motita de polvo nos impida ver la finalidad de la Iglesia Madre, que nos concibe en la gracia, que nos gesta, que nos amamanta y que finalmente nos encomienda a Dios. ¿Qué significa la palabra encomendarnos a Dios? Sino decirnos, a Dios vuelves, de Él vienes y a Dios vuelves. Dios es tu meta. Esto es recapitular todo en Cristo, lo que decía este texto de Efesios que hemos comentado. Esto es volver a aquel del que saliste,
a Dios. La Iglesia, cuando celebra un funeral, está diciendo a uno de sus hijos: a Dios vuelves, del cual saliste. Bien, esta es una de las primeras afirmaciones, ¿no? Aquí yo diría tajantes y contundentes de este punto 773. La estructura de la Iglesia está totalmente ordenada a la santidad de sus miembros y no tiene otra razón de ser, ¿eh? No tiene otra razón de ser porque, bueno, pues porque se estaría equivocando de raíz, ¿no?, quien entendiese la Iglesia en otras categorías distintas a esta. Y a veces se intenta, ¿no?, pues pensar que la Iglesia pues es una estructura de poder y bueno, la Iglesia no tiene otra razón de ser que la de la santificación de sus miembros. Y dice una cosa hermosa, que María, la Virgen María, es como la imagen de la Iglesia, dice, nos precede a todos en la santidad, que es el misterio de la Iglesia, como la esposa sin tacha ni arruga. Ella nos enseña a todos a ser esposa. Ella nos enseña a todos a dejarnos querer por el esposo. Porque la verdad es que la gran dificultad que tenemos es el de dejarnos moldear por el esposo. Dejarnos querer, dejarnos transformar, ser una sola carne con él. María es, por lo tanto, el misterio de la Iglesia, esposa sin tacha ni arruga, como dice Efesios 5:27. Es la imagen de la esposa perfectamente moldeada por el esposo. Bien, y aquí añade una cosa importante, ¿no?, el catecismo. Dice, hablando de esta imagen de María, la esposa sin tacha ni arruga, dice, por eso la dimensión mariana de la Iglesia precede a su dimensión petrina. Este es un tema que ya en alguna ocasión pues hemos hecho alguna referencia a él, pero hoy lo vamos a abordar en esta parte final del comentario de una manera más profunda. La dimensión mariana de la Iglesia precede a su dimensión petrina. Vamos a hablar de estas dos dimensiones de la Iglesia. Para entender el misterio de la Iglesia hay que caer en cuenta de que hay como dos dimensiones, dos perfiles, también dos dimensiones. En la dimensión petrina, es decir, el ministerio sacerdotal encomendado a San Pedro, y la dimensión mariana, en referencia pues a la maternidad espiritual encomendada por Jesús a su madre María, una especie de maternidad espiritual. La dimensión sacerdotal y la dimensión mariana. Se le llama la dimensión petrina, porque parece que Pedro, bueno, pues encarna un poco, encarna ese ministerio sacerdotal: te daré las llaves del reino de los cielos, lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos. Y la dimensión mariana. Cuando algunos caen en el tópico, ¿no?, de acusar a la Iglesia de ser machista, porque dicen, porque la Iglesia excluye a la mujer del sacerdocio y la relega, dicen, ¿no?, a puestos secundarios, dejan patente pues la incapacidad que tienen para entender pues este rico misterio de espiritualidad que está en el fondo de estas vocaciones diversas, ¿no?, de las que Cristo nos revela que existen, ¿no?, la vocación petrina y la vocación mariana. ¿Qué es más importante? ¿La vocación de Pedro o la vocación de María? ¿Qué es más importante de las dos? A ver, ¿qué es más importante? ¿La vocación de Juan Pablo II o la vocación de la Madre Teresa de Calcuta? ¿Quién está antes, Pedro o María? Jesús, desde luego, no admitiría ni tan siquiera la pregunta. Es que no nos permitiría ni hacer la pregunta. Jesús nos respondería, como responde en Marcos 10, en versículo 44 y 45. Vosotros nada de discutir quién es el primero. El que quiera ser grande, sea vuestro servidor. Y el que quiera ser primero, sea esclavo de todos. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por todos. Por tanto, hay que decirnos sin pestañear, que pervierte la Iglesia y pervierte el sentido de la Iglesia quien pretende entenderla en términos de poder,
ya que se trata de un concepto totalmente ajeno al sentir de Cristo. Como si el que tiene el ministerio petrino tiene el poder en la Iglesia. ¿Pero qué es poder en la Iglesia, Dios mío? El poder, eso que tú llamas poder en la Iglesia, Cristo lo llama servicio. Lo llama, pues, estar de rodillas, limpiando los pies, limpiando los pecados de la humanidad. Eso que tú llamas poder, Jesús lo llama ser servidor de los pobres, servidor de la humanidad. ¿Se imagina alguien a María haciendo una reivindicación de protagonismo en la Iglesia? Como si esto fuese una cuestión de protagonismo. Sería ridículo, ¿no? Por eso hay que decir que estas dos dimensiones, la dimensión mariana y la dimensión petrina, la dimensión del ministerio sacerdotal y esa otra dimensión de ser esposa de Cristo y madre de la humanidad, esa dimensión están plenamente conjuntadas. Pedro conduce de la mano a María. El perfil mariano engloba no únicamente pues lo que podríamos llamar la espiritualidad de las religiosas en la Iglesia. El perfil mariano se entiende por todos los carismas que el Espíritu Santo suscita dentro de la Iglesia, lo que son, por ejemplo, los movimientos eclesiales. Todas las realidades que el Espíritu Santo suscita en la Iglesia forman parte de lo que se llama el perfil mariano, o esa dimensión mariana de la Iglesia. Pues bien, Pedro conduce de la mano a María, y Pedro conduce de la mano a esos carismas que Dios suscita en los movimientos eclesiales. Y es un signo del buen espíritu que estos carismas no vayan por su cuenta en la vida de la Iglesia, sino que agarren con fuerza de la mano a Pedro, para no correr en vano. Acordaos de Gálatas 2, que dice que Pablo, después de haber recibido la fuerza del Espíritu, después de haber recibido el encuentro con Cristo, subió a Jerusalén a presentarse a los apóstoles para que le diesen su bendición, no fuese a correr en vano. Dice, no estuviese yo por si acaso siendo tentado y haciendo las cosas por mi cuenta. Él buscó la bendición de Pedro y de los apóstoles. No fuese a correr en vano, dice Gálatas 2:2. No basta con que el Señor haya salido a mi encuentro y me haya tirado del caballo. No basta con que el Espíritu me haya iluminado. Por si acaso quiere ir agarrado de la mano de Pedro y de los apóstoles. No vaya a ser tentado yo y esté corriendo aquí yo por mi cuenta al margen de la Iglesia de Cristo. Por eso el perfil mariano de la Iglesia, el perfil mariano, es conducido por Pedro agarrado de la mano. Se trata de no caer en la tentación de Satanás a los espíritus soberbios, quienes se creen a veces más santos y en consecuencia piensan que no necesitan que un pecador les confirme la fe. Pero sí, la Iglesia mariana, ese perfil, esa dimensión mariana, necesita que un pecador les confirme la fe. Lo necesita. Fijaros que en los primeros siglos de la Iglesia existió una herejía, una auténtica fricción y un cisma dentro de la Iglesia por motivo de que del siguiente hecho, el hecho de que cuando la Iglesia era perseguida en algunas de las persecuciones en tiempos del Imperio Romano, pues había algunas personas que por miedo al martirio adjuraban de su fe. Algunos sacerdotes también caían, ¿no?, en esa tentación de que por miedo al martirio adjuraban de su fe, renunciaban a ella. Cuando terminaba la persecución, aquellos, también algunos sacerdotes, ¿no?, que habían renunciado a su fe, volvían a la Iglesia y pedían de nuevo ser admitidos. Hemos sido unos cobardes, no hemos sido suficientemente valientes, ¿no?, como para confesar a Cristo, y volvían a la Iglesia. Pues bien, la Iglesia, ¿qué es lo que hacía? Pues les pedía el arrepentimiento, celebraban el sacramento de la penitencia y les imponían pues una penitencia importante, ¿no?, para que esa reconciliación fuese sincera y verdadera. Pero algunos cristianos veían con malos ojos y no aceptaban que un sacerdote
que hubiese caído, ¿no?, en ese pecado de por cobardía, por miedo al martirio, haber traicionado a su fe, que volviese de nuevo a presidir los sacramentos. Y es como si dijesen, este que traicionó la fe me va a confesar a mí, me va a perdonar a mí mis pecados y me va a dar la comunión a mí, que yo me cortaron los dedos de la mano pues por ser fiel a Jesucristo, a mí que a mi madre y en mi familia han muerto 2 o 3 mártires, este que fue un cobarde y que traicionó la fe, ahora nos va a dar los sacramentos a nosotros. Les escandalizaba que un hombre pecador fuese a presidir la comunidad y fuese a confirmar en la fe. Y la Iglesia le decía, sí, vete a donde ese hombre a que te perdona los pecados. Es verdad que él fue un traidor a Cristo, pero tú, cuando recurres a él, estás recurriendo a Jesucristo, no a esa persona con nombre y apellidos, no a ese pecador, que es un pecador, como tú y como yo. Y hubo dentro de la Iglesia un cisma de algunos que no querían, o sea, que no consideraban a esos sacerdotes que habían caído en ese pecado, no consideraban dignos de volver a presidir los sacramentos y a celebrar los sacramentos. Por eso digo que esto es una tentación de Satanás a los espíritus soberbios, aunque sea disfrazada de santidad. La Iglesia mariana, que aunque es más santa que la Iglesia petrina, no duda en agarrar de la mano a Pedro y en decirle, necesito de ti, no vaya a estar corriendo en vano, no vaya a ser engañada por Satanás en una tentación de soberbia. Necesito que Pedro me agarre de la mano para que me confirme. Por eso la Iglesia mariana, el perfil mariano, la dimensión mariana de la Iglesia, que es la Iglesia carismática, se agarra de la mano a Pedro para no ser equivocada. Pero al revés, también hay que decir que María conduce de la mano a Pedro. No solo Pedro agarra de la mano a María, María agarra de la mano a Pedro. ¿Por qué? Porque María es más joven en el espíritu, es más santa, corre más, y tira de la mano a Pedro, y tira de la mano a la Iglesia ministerial. Impulsa a Pedro a correr detrás de ella. Las inspiraciones del Espíritu a la Iglesia mariana preparan y maduran el ministerio de la Iglesia petrina, de la Iglesia ministerial. Pedro no tiene celos de la santidad de María. La Iglesia ministerial no tiene celos, no debe tener celos jamás de la santidad de la Iglesia mariana. Al contrario, la propone ante el mundo como modelo de imitación, como cuando Juan Pablo II pues beatificó a la Madre Teresa de Calcuta y la propuso ante el mundo como modelo de santidad. Por lo tanto, esto que dice el catecismo, ¿no?, la dimensión mariana de la Iglesia precede la dimensión petrina, claro que le precede, y es más esencial. En la Iglesia es mucho más esencial ser santo que no tener un puesto de responsabilidad mayor o menor. Es mucho más esencial. Ahora, por ejemplo, dice uno, vamos a ver, ¿quién era el Papa en los tiempos de Santa Teresa de Jesús? Pues es que no lo sé, tendría que consultarlo en algún libro. Ahora mismo no me acuerdo, porque quien ha pasado la historia ha sido Santa Teresa de Jesús, no ha sido el Papa de aquel tiempo. Porque lo importante en la Iglesia es la santidad, no es la jerarquía, no es los puestos de responsabilidad. Si algunos papas han pasado la historia, por cierto, es porque han sido santos, no por otra cosa. San León Magno, bueno, pues si no hubiese sido san, no sería tan magno. Así de claro. Aquí el que no es san, al final no es magno. Y si Juan Pablo II pasa la historia, será porque es san. De lo contrario, nos olvidaremos de él. Por eso es más importante la dimensión mariana de la Iglesia que la dimensión petrina. Esto es lo que dice el punto 773 para terminar. Que ya es importante hacer esa afirmación clave. En eso nos quedamos. La Iglesia es esposa de Cristo. Es la dimensión mariana de la Iglesia. La Iglesia se desposa con Cristo y ese esposo la purifica, ese esposo la hace santa, la hace sin mancha ni arruga, como María
fue hecha sin mancha ni arruga por Dios, por Cristo, que además de ser su hijo, era también el esposo perfecto de María. Alabado sea Jesucristo.